Bienvenidos a No Era Suerte, Eran Ganas. Recuerda que No Era Suerte, Eran Ganas es este podcast en donde entrevistamos empresarios, emprendedores, visionarios y personas súper fregonas en México que vienen a contarnos su historia y a demostrar que las cosas no son cuestión de suerte, son cuestión de echarle muchas ganas. Estoy muy contento de la entrevista del día de hoy porque nos va a contar toda su historia, todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que ha tenido que vivir para llegar hasta donde hoy está y sobre todo hacia dónde más quiere llegar. Bienvenido, Saturnino, mucho gusto. Gracias, un gusto, Alex. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes. Excelente, excelente. Primero, agradecer la invitación y agradecer, como siempre, comienzo todas mis charlas agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Saturnino. Pues la verdad es que tienes una historia muy buena que contar. Estuvimos platicando detrás de cámaras un poquito sobre el podcast, sobre todo lo que tú haces. Pero la verdad es que me gustaría empezar ahora sí que desde el inicio. Me gustaría conocer un poquito más de ti, cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida familiar, toda esta parte. Muy bien, pues con mucho gusto. Mira, tendríamos que remontarnos a aquellos tiempos, ¿no? Que siempre le digo a la gente dentro de mis consultorías, es bueno voltear hacia atrás solamente para recordar de dónde vienes y generar un poquito más de impulso hacia dónde quieres ir. Somos una familia conformada por 5 hermanos, muy unidos. Nuestro orgullo, la verdad es que ser esta familia que ha logrado el paso de los años, cada día que pasa a hacernos más fuertes. Y una familia fundada por Honorio Martínez e Irene Aparicio, quienes hace muchos años llegaron a Tlalnepantla. Después de Tlalnepantla emigraron a Cuautitlán Izcalli, pueblo de San Francisco de Tepojaco, que también es algo que siempre luego me dice la gente: oye, ¿dónde eres, no? Y lo digo con orgullo y con mucho placer decirles que soy de ese pueblo. Y ahí comenzó la historia de esos 5 hermanos, de la mamá y el papá. Pero, pues a veces las cosas no son como uno quisiera, ¿verdad? Y tendría yo 13, 14 años cuando recibimos la noticia que nos quedábamos sin mamá. Y entonces Pedro, el hermano mayor, junto con mi papá, se haría cargo de guiar los pasos de los hermanos. Y algo que sí te puedo decir que desde entonces hasta hoy, si hay algo que ha predominado, es el amor. El amor, el respeto, pero sobre todo la solidaridad entre hermanos, que son valores. A veces me dicen: oye, ¿cuánto tiempo nos llevará que alguien se pueda hacer responsable? Yo pienso que son momentos. Nos bastó, recién en la semana publicaba mi hermano, compartía una publicación donde decía que se quedaba a cargo de la familia muy pequeño y para hacerse responsable nadie da. Sí. Hay ¿Cuántos años acciones. tenía tu hermano mayor? 15. Pedro tendría 15 y el más chico 4, 6 años más o menos Jorge, ¿no? Entonces, esa edad tanto complicada, Sí, muy. pero siempre unidos. Agradecerles a los vecinos. De verdad es que la familia Neri, la familia Castro, los Victorino, los Ovalle. Híjole, no quiero dejar fuera alguna familia de esa calle, una calle ahí en ese pueblo. Ruda, ruda la callecita, se llamaba Sal si puedes, imagínate, échale el nombrecito. Y ahí 5 niños sueltos, ¿no? Sí. A la voluntad de Dios, pero siempre visto y ayudados por doña Faustina, señoras que nos adoptaron como sus hijos y que siempre vieron cómo literal arrearnos hacia el cuartito, un cuartito que ahí al frente está ya, al fondo está construida ya una de las empresas. Y mi hermano Jorge, que es el dueño de esa empresa Jama, pues no ha querido tirar, ¿no? Ojalá ya algún día nos puedan visitar. Es un cuartito ahí de 4x4 Con con muchas historias láminas. que contar. Híjole, ahí se escribieron muchas historias, muchas lágrimas, pero sobre todo muchos sueños, ¿eh? Ahí fue donde comenzamos los grandes sueños. Y Jorge no quiere tirar este cuartito porque si alguna vez alguno de los 5 pierde el piso, dice Jorge: me lo traen, aquí me lo hincan y de aquí salimos, ¿no? No hay nada por qué perder el piso. Pero así fue la infancia. Entre llegadas tarde porque no hay quien te meta, entre no alimento. Me acuerdo que siempre mi papá nos decía, andaba corriendo, ¿no? Eso sí, nuestro padre para arriba, para abajo, siempre viendo por nosotros. Ahí le piden al señor de la tienda, don Chava, ¿no? Le pides 1 kilo de huevo, al rato vengo a pagárselo, ahí le pides esto.
Y yo veía la cara de don Chava como que ya me debe mucho, ¿no? Pero siempre, pues ándale, pues, ahí está. Luego pasa, que pase el compadre a pagarme, ¿no? Sí. Y así vi una máquina de escribir que parecía mago, o sea, aparecía y desaparecía. La llevaba mi papá a empeñar, ¿no? Empeñaba, desempeñaba una máquina de escribir, la máquina de coser, y así se fueron perdiendo las cosas en el empeño. Y hoy, al paso de los años, le digo a Pedro, ¿cómo le haría mi papá con cinco? Si nosotros, ¿no? Volteamos de Dios. Cinco, Sí, y además a los cinco darles los estudios, la preparación, guiarnos. Mi papá se vio hábil, ¿eh? Eso que hoy conocemos como networking, que hay toda una estrategia, MNI, él ya lo hacía. ¿Sabes qué hacía? Invitaba a la casa a comer abogados, contadores, doctores, para que los escucháramos y nos diéramos cuenta que había un mundo más allá de la pobreza, ¿no? qué Entonces él ya hacía interesante. ese networking. Y aunque en otros lados la familia o las otras familias le invertían a las casas, a tener cosas materiales, mi papá se vio hábil y le invirtió en libros. Porque en el cuartito podría no haber muebles, pero libros, bastantes, ¿eh? Enciclopedias, diccionarios, libros de ingeniería. A mi papá le metió, si algo le invirtió, fue a los libros. Oye, ¿algún libro que te marcara en esta etapa o algo, algún libro que traigas en la mente? El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence. Es un libro con mucha sabiduría. Juego de la El vida juego y de la cómo vida y jugarlo. cómo jugarlo. Súper, súper recomendable, ¿no? Y todo eso, digo, la mayor parte de los libros que he podido leer tienen que ver con pensamiento, la forma de pensar, ¿no? La misma Biblia, digo, a veces la gente piensa que la leo, no, la es que tendría que, pero no, 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 Sin embargo, hay cosas que menciono y que la gente me dice, eso viene ahí, viene en la Biblia, ¿no? Hay una frase que a mí me ha llevado por el camino del éxito, una frase que un día entendí, la leí y la entendí, que dice que en la vida no puede ser ni frío, o eres frío o caliente, nunca tibio, ¿no? Claro. En la vida es todo o Mm. nada. Aquellas personas que son tibias tienen retos diferentes, más complicados. Entonces, así, eso fue lo que papá nos fue acercando, ¿no? Vendimos pollo también. Ya te ¿no? Cuando todos los niños en su infancia normal, pues están jugando o haciendo la tarea. Mi papá entre sus carreras nos decía, ahí les dejé el dinero, van a tal granja por el pollo, ¿no? Pues estoy hablando de Cuautitlán Izcalli a Tenayuca, vete a traer 50 pollos en costales y para aquellas personas que hace muchos años los molestamos en los camiones diciéndoles que ahí íbamos con los costales y con los botes de pollo, una disculpa, andábamos trabajando, pero así échate esos costales, ¿no? Y un niño digo, Jorge, que tenía en ese tiempo 7, 8 años, ¿no? Y así De nos carbón. forjamos trabajando en las pollerías, en el levantarte a las 3 4 de la mañana a pelar el pollo, bueno, a poner el agua, a matarlos, a pelarlos e irlos a vender, ¿no? Y mi papá, de acuerdo, que nos subía nada más al camión, paraba al camión, nos subían, nos ayudaban a subir con los botes y le decía al chofer, no, ahí lo bajas en San Mateo. Y ya te bajabas en San Mateo con tus pollos a esa edad y camínale al puesto, saca la mesa, la vitrina, la báscula. Pero no sirvió, ¿eh? Es que tampoco que sea Sí, una cómo no. queja. No, 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 no es queja, es una escuelota de vida que nos permitió ser quienes hoy somos y poder hablar precisamente con la gente y decirles eso que bien mencionas, ¿no? No era suerte, era cuestión de ganas. Sí, Y sí. ganas eran las que nos sobraban. Mi papá siempre nos decía que si íbamos a hacer las cosas, las hiciéramos bien o no las hiciéramos, ¿no? Si vas a hacer algo, lo haces bien y con todas las ganas necesarias, si no, mejor ni lo hagas. Y esa formación que nos fue dando mi papá, Pedro, como nuestro guía, pues fue lo que nos permitió irnos formando en el camino de la vida como personas con buenos valores, pero sobre todo gente de trabajo. Sí, y qué importante es esa parte, porque, por ejemplo, yo perdí a mi mamá a los 20 años, 19 20 años, y es un golpe bien duro, ¿no? Y platicábamos en uno de los episodios que entrevisté a mi papá, el hecho de llegar a la casa y verte, pues no, en nuestro caso somos dos hermanos nada más, ¿no? Entonces ver mi papá y nosotros dos, vernos a la cara y decir, ¿y ahora qué sigue, no? Somos tres hombres que ni idea de cómo cocinar, todo lo hacía mi mamá, el cómo mantener una casa, ¿no? Toda esa cuestión. Y me pongo a pensar
a los 15 años tu hermano mayor, tú a los 14 años, a uno de 4 o 5 años, híjole, qué difícil perder esa figura materna a tan temprana edad y decir, ¿y ahora qué, Sí, no? muy complicado. Recuerdo aquella vez ella murió un 8 de enero, en diciembre, antes de que falleciera en el 88. Nos piden ir a visitar al hospital de la Quebrada, literal, para despedirnos, ¿no? Pues sería la última vez que la veríamos y el que nos tocara nuestra mano a Pedro y a mí, mi mamá, y decirnos, ahí te encargo a tus hermanos, híjole, ahí es donde te vuelves, no es opción, Sí, dijo no, Pedro, sí, no, sí. no es opción, es responsabilidad ver por los tuyos, ¿no? Y desde entonces, no es que es una chulada de familia, de hermanos, cada quien desde su postura. Y hoy te puedo decir que gracias a las esposas, ¿no? Que también ha sido una bendición, todas las gentes que nos rodean a la familia, pues no seríamos quienes somos como familia, porque se habla muy padre y siempre, ellas mismas y en la comunidad no hablan muy bien de los hermanos, pero hay más allá, ahí están esas personas que nos han decidido compartir su vida con nosotros, que también es otra historia que también algún día nos extenderemos más y les platicaré, porque pues ahí yo les hice aportación con dos, algún día les platicaré cómo estuvo el tema, pero las dos, o sea, la mamá de mi hijo, la mamá de mi hija, son unas personas maravillosas cuando las cosas se han vuelto bien complicadas, lejos de exigir, han sido en qué te ayudamos, ¿no? Ahí están. Sí, que ya en un Y, momento entraremos a ese tema. y qué importante es eso que comentas, ¿no? La unión familiar y el amor entre familia, porque pues al final, este, digo, yo como abogado lo he estudiado que pues, el primer contacto con la sociedad es ese núcleo familiar, ¿no? Es esa vida familiar. Y muchas veces ese primer contacto, si es bueno, si es malo, va a ser o va a repercutir en un futuro, en el futuro de las personas, ¿no? Entonces, qué Sí, importante es el crecer con ese amor, con esa unión familiar y al final creo que esa misma unión con la que creciste y con las parejas que tuviste, pues se transmite, ¿no? Porque al final sí, no es por otra cosa, ¿no? Sino más bien tú buscas algo por lo menos similar a lo que viviste, a esa unión, a ese amor, a ese cariño que siempre ha existido y entonces vas forjando ahora tu parte, ¿no? totalmente, Alex. Y digo, también quiero aprovechar para agradecerte, es la primera entrevista en la que me dan la oportunidad de irme un poquito más a fondo y poder traer a la mesa a la persona que le demos pues gran parte de lo que somos, ¿no? Que es la señora Irene, mi mamá, que recién cumplió años, el 20 de octubre, ¿no? Y fuimos el domingo al Ah, ok. Panteón, estuvimos ahí con los hermanos, llevamos a los nietos, y es así como, digo, rezamos un poquito ahí y les decimos a los nietos, ¿no? ¿Quién era ella? ¿Por qué estamos ahí? Y sigue impactando, ¿no? A pesar de más de 30 años que lleva de su partida, impactando en la vida de los nietos, ¿no? Y incluso de personas que recién están integrando a la familia y ya la ven como ese estandarte, ¿no? Esa guía. Entonces, muchísimas gracias por permitirme hablar más abiertamente de lo que es para mí, mi mamá. No, hombre, es que es bien importante para mí y aparte creo que, como te comentaba hace un momento, o sea, es parte de, ¿no? O sea, al final ese crecimiento en familia o ese crecimiento en ese primer contacto con la sociedad, pues es lo que te va orillando a ir teniendo sueños, como me platicabas en ese cuartito, cuántos sueños no salieron, Sí, quizás muchos ya cumplidos, quizás muchos no cumplidos, quizás muchos que has venido trabajando y se han ido, pues construyendo poco a poco y aunque no esté el sueño totalmente cumplido, creo que pues, vas encaminando hacia eso, ¿no? Pero, y exacto. aparte, padrísimo lo que comentas, ¿no? El día que alguien pierda el piso, que alguien tráiganmelo y que recuerde ¿De dónde salió, cuál no? es el origen, ¿no? Pero además, Alex, ahora poder transmitir eso a las siguientes generaciones, ¿no? Sí, Las siguientes generaciones, que es algo bien, bien interesante. Nosotros le decimos a los sobrinos y a mis hijos, tres obligaciones hay por cumplir. Eso no es negociable en la familia. Ser feliz, ser buen ser humano y ayudar a alguien a cumplir las dos anteriores. No es frase mía, es aprendido de algún lado de tanto que he leído, pero los hice míos. Dicen que alguien me decía, esa frase no es tuya. No, yo creo que la información es de quien la aplica, ¿no? Y la adopté con la familia, ¿no? Hay tantas historias que platicar de cuando a veces un sobrino, un hijo, eh,
se siente triste, se siente desorientado, y siempre le recordamos las tres obligaciones de la familia, ¿no? Y la primera me encanta, que es ser feliz. Cuando partes de esa felicidad, de buscar esa felicidad y de ser un buen ser humano, todo lo demás se va dando como consecuencia de una manera más sencilla, ¿no? Sí, qué importante es esa parte y fíjate que a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, cuando me piden un consejo, no sé, de tal vez de alguna pareja, oye, estoy mal, todo, ¿qué hago? Muchas veces, y mi consejo principal es, a ver, primero tú, luego tú, después tú, ¿no? Tú eres la única persona que siempre va a estar contigo, ¿no? Siempre, siempre vas a Exactamente. tenerte así. Qué importante es esa felicidad y sentirte feliz, sentirte bien contigo para entonces poder también hacerlo con los demás, ¿no? Porque una persona que tal vez no es feliz consigo mismo, ¿qué tanta felicidad puede dar a los demás? Sí, nadie puede Es dar lo que no difícil, tiene, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, y pues así, esa parte nos llevaría, así está conformada, digo, a rasgos muy, muy, muy generales, la infancia de Saturnino, de su familia, y te habrás dado cuenta que, pues, prácticamente todo gira alrededor de nuestra familia, ¿no? En la formación, ya la parte profesional, que también tuve a bien de que mi padre insistiera, porque realmente fue el papá quien insistió, primero que fuera a bachilleres, estoy en bachilleres 2 en 100 metros. Después me perdí por un tiempo en lo que da las calles y digo, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero que también me permite hoy poder dar coaching, dar asesorías con gente que está pues, en los niveles, diferentes niveles, escalafones de las empresas, desde general y entenderlo, porque hablo el mismo lenguaje de ellos en la calle, en el barrio, y poder entender todas esas emociones que se viven ahí abajo y que tuve que vivirlas de una manera muy, muy fuerte, Sí. muy, muy fuerte. Yo les digo que tengo dos fechas de nacimiento. Esa parte es como hay muchos momentos que parten mi historia, pero este fue uno de los más. Y cuando me encontraba totalmente desorientado, perdido, literal. Perdido es perdido, que mis hermanos buscaban ayudarme, porque mi papá no me viera en el estado en el que yo llegaba. Cosas bien complicadas, bien, bien complicadas. Y un 10 de mayo, de esas cuando andan dando las mañanitas en los barrios y en las casas, me dijeron, no, pues toca a tu mamá, ¿no? Le digo, es que mi mamá ya falleció. Pues está en el panteón. Y recuerdo que fuimos al panteón de ahí del pueblo. Y pues mala combinación, ¿no? Entre todo lo que traía, más el sentimiento, no hubo poder que me arrancara de la cruz. Ahí se fueron, ahí me quedé y desperté en la iglesia de San Francisco Tepojaco. Que también hablo mucho de San Francisco, que tanto dice mi hijo que me estoy convirtiendo en él, ¿no? Pero San Francisco es un ser que, que vive la misma filosofía incluso que BNI, ¿no? El ganar dando te enseña que debes de dar. Y surgió una transformación increíble. De repente me nació un gusto por el estudio. Yo les digo que Dios sí existe, que independientemente de las religiones que profesen sus creencias, hay alguien, yo le llamo Dios, que sí escucha. Y ese día le hablé con el corazón y le dije que si me hacía el paro, porque yo no sabía hablar, que si me hacía el paro, ya no quería vivir esto que estaba pasando. Y Alex, algo pasó, un gusto por el estudio y a libros y libros y libros. Entonces mis hermanos dijeron, este ya lo perdimos, ¿no? Como que ya se había quedado por allá en el avión, a ver qué le pasaría. Y no, y de repente me dice mi papá, oye, pues ya que estás estudiando, hay una oportunidad en el Tecnológico de Tlalnepantla. Yo soy egresado del Tecnológico de Tlalnepantla, orgullosamente, y ahí terminé la carrera de ingeniero industrial. Ok. Y la verdad es que he sido bendecido, muy bendecido, con grandes oportunidades en la vida. Decirles que las he buscado, sí, sí he buscado algunas, pero muchas de ellas me han sido dadas por la voluntad de Dios y porque, como bien mencionas, ¿no? Pues también porque uno le echa ganas. Lo has buscado, claro. Las he buscado y cuando salgo del tecnológico, hago un paréntesis, la gran parte de mis estudios tuve la fortuna de pagármela jugando fútbol. Sí, Pambolero, Diosito, entonces. Diosito me favoreció para hacerlo a un nivel interesante. No profesional, pero sí por lo menos a niveles que me permitían ganar un peso para pagar mis estudios. Nada más que eso no lo ven en Tepojaco porque muchas veces lo pagó el pueblo. Luego les platicaré, lo platicaré de dónde salía, pero hubo alguien, una persona que también nunca lo he mencionado en una entrevista, Luis Pérez, quien y Eduardo, que tuvieron a bien ver el talento que tenían, confiar, porque todo es confianza, Sí, ¿eh? sí. Yo ya sabía jugar El fútbol. primer paso es la Yo ya confianza. sabía jugar fútbol, pero no sabía que sabía jugar fútbol a ese nivel.
Ok. Hubo alguien que me vio y me dijo, tú puedes hacerlo de una manera diferente. Y cambió mi vida. El fútbol en mi vida tiene mucho que ver. Me salvó de muchas cosas. Y le estoy pero muy agradecido. De repente agarramos equipos, dirigimos equipos. Recién trajimos un equipo ahí en el pueblo. Y la gente se cuestionará por qué le meten dinero. O sea, qué ganas de estar pagando a jugadores que pudieran hacerlo por gusto, ¿no? Tendría que platicar la historia a todos y no me va a dar tiempo. Entonces, es por eso, es una forma de agradecimiento. ¿A qué equipo le vas? Ah, muy buena pregunta y aquí es donde se va a tener que cortar un poquito. Aquí, No, no, orgullosamente, no, a la América. Le voy a yo América, pero a también. mi familia, mi esposa le va a Guadalajara, mi hijo le va a Cruz Azul, entonces Hay de todo, hay de todo. está de todo. Y aunque me gusta mucho el fútbol, no somos aficionados a tan apasionados Tan como para, apasionado, no, sí, no, sí, un sí. partido es un partido y hasta ahí, ¿no? Sí. Pero sí le debo mucho al fútbol y qué bueno, de verdad, Alex, que me está encantando este momento, esta oportunidad que me están dando, porque estoy tocando temas que nunca había tocado. Siempre nos enfocamos directamente. O a veces no recordamos, ¿no? O estas historias las vas platicando y conforme va saliendo la plática vas acordándote y vas ahora sí que remembrando todas estas historias y es un bonito recuerdo que va saliendo. Estoy seguro que el día de hoy que te vayas vas a ir Recordando muchas cosas, ¿no? con otra idea, ¿no? Porque al final también esa es la idea, ¿no? Que puedas sacar estas historias que evidentemente hay mucha gente que nos estará viendo, pero aparte lo que se queda interno en uno y es padrísimo esa parte del recordar, es volver a Sí, vivir como dicen por ahí. recuerda volver a vivir. Sí, hay tantos momentos claves, ¿no? Pero hay que estar también muy atentos, siempre volteando, viendo. Yo recuerdo a Eduardo Martínez, una persona de ahí del pueblo, que iba caminando por una de las curvas de ahí del pueblo. Volteé y me hizo como la seña así atrás de la espalda de que viniera, ¿no? ¿Quién pensaría que ese momento cambió mi vida? Me acerqué, me presentó con unas personas a las que también nunca he tenido la oportunidad de agradecerles, el Grupo Gama, que llevaría una cancha de fútbol rápido al pueblo en aquel tiempo y que me permitieron estar en el tema de la administración, el desarrollo de la construcción de la cancha, muchas cosas, pero que a mí mentalmente me hicieron soñar en cosas más grandes, ¿no? Sí. Y entonces sí le estaré también siempre agradecido a Eduardo, porque son momentitos que van cambiando tu vida, pero hay Hay que que estar estar atentos y atentos. sí hay que saberlos aprovechar, ¿no? Porque a veces pasan desapercibidos Sí, y nunca vamos a saber qué hubiera pasado si sí. si lo hubieras hecho, si le hubieras hecho caso, ¿no? O qué hubiera pasado si no le hubieras hecho caso, ¿no? Exactamente. Y es como la vida, ¿no? La vida es estar atento y una vez que ya detectaste la oportunidad, pues echarle ganas, ¿no? Claro, Echarle ganas para que puedas sobresalir hacer en que las esto. cosas sucedan. Alex, pues hasta aquí es como la parte de donde está Saturnino, hasta antes de un momento que, en un momentito, si me das oportunidad, me gustaría platicarte, Por supuesto. pero hacia atrás es prácticamente a rasgos muy generales lo que es Saturnino, su familia, y que el pilar de todo esto, lo que sostiene todo esto, se llama agradecimiento. Si a mí me dijeran, si tuviera que decir una palabra para describir mi vida, se llama agradecimiento. Con Importante. cientos de personas, en lo profesional, en lo personal, en lo emocional, que han estado ahí, ¿no? Yo les llamo ángeles. La verdad es que nos hemos visto rodeados de ángeles en la familia. Y hoy lo que hacemos, que repito, en un ratito más platicaré qué es lo que estamos haciendo hoy en día, no es otra cosa que regresar lo mucho que hemos recibido de la vida. Sí, Y sí. hemos encontrado que la mejor manera de hacerlo es a través del agradecimiento. Sí, totalmente. Qué importante es la palabra agradecimiento porque es bien amplia, ¿no? O sea, el hecho de y aparte como mexicanos, a veces transgiversamos la palabra agradecimiento, ¿no? Y todo el tiempo vamos, gracias, 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 pero ¿realmente son gracias? ¿No? Sí, O las hasta gracias. dónde realmente es ese agradecimiento, ¿no? Porque al final esa palabra gracias es como el famoso te amo, ¿no? Que es una palabra bien importante, es una palabra con mucho trasfondo y muchas veces hoy en día toda la gente te amo por todo, ¿no? Realmente es amor. Sí, Entonces pasa lo mismo con el perdón, agradecimiento, ¿no? habrá que estar más consciente precisamente el poder de la palabra, ¿no? Y Sí, esas palabras que sí, estamos emitiendo. 100%. Pero sí, el agradecimiento es una palabra con mucha frecuencia, mucha fuerza, mucha vibración, ¿no? Entonces Sí, sí, hay sí. que, cuando la sabemos externar desde el fondo real, como te lo externo en este momento, muchísimas gracias por la No, invitación, pues se generan cosas bien interesantes. sí, sí, qué padre. Oye, Saturnino, y pues bueno, terminas la universidad,
ingeniero industrial. Eh, ¿Qué pasa con el fútbol que te ayuda a pagar tu carrera? ¿Qué sigue después de la universidad? ¿Entras a algún trabajo? Fíjate que ¿Qué pasa con esa desde que parte? estaba en la carrera decía que saliendo iba a trabajar para Vitro. Era Ok, algo como Vitro, 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 Vitro. Y fui a Vitro. Terminando, fui a Vidriera Los Reyes, que que también, si pudiera la vida darme la oportunidad de contactar a ese policía que cambió mi vida, le hago un monumento. Llegué a vigilancia, le toco la puerta y sale este muchacho. Oye, le digo, ¿sabrás si están solicitando ingenieros industriales, si hay vacantes? Me dice, no, no hay ahorita. Entonces me di la vuelta. En ese tiempo no sabía cómo se hacía el networking, ¿no? Si no hubiera pedido de referencia a Vitro, pero no sabía. Me doy la vuelta, habré caminado unos 4 o 5 pasos cuando me dice, oye, me regreso. Mira, bájate por esta puerta. Al fondo hay un letrero que dice, se solicita ingeniero industrial. No es Vitro, pero dicen que es un proveedor muy bueno. Bajé. Recuerdo que iba saliendo Gabriel Alejandro, un ingeniero, con unos papeles. Me recibe mi currículum, así rapidísimo lo revisa. Ingeniero, sí, industrial, sí. Administración de proyectos, digo, la última materia fue de administración de proyectos. Te hablo en la tarde para ver qué sigue. Nos vemos. Y bueno, en aquel tiempo, pues, no teníamos teléfono en la casa, más sí, que el teléfono, la del vecino, ¿no? Entonces hablaron a la casa, le di el teléfono de la vecina, hablaron, me fueron a buscar, me dijeron, oye, te hablaron de tal empresa, tomamos el recado, que me presentara el próximo lunes en Vitrofibras, en San Juanico. Y entonces ya dije, Vitrofibras, es Vitro, ¿no? Dije, sí, vamos. sí, de ahí viene. Llegué el lunes, no tenía ni idea en qué empresa estaba pisando, ni idea. Llegué, me abren en vigilancia. Su nombre, digo, Saturnino Martínez. Ah, ingeniero Saturnino, de escala, ¿verdad? Pues hay que agarrarlas. Dije, sí, de escala. Pasaron, a unos minutos ya estábamos en una sala de juntas con personas de muy buen nivel en la vidriera. Y Gabriel, que era la persona que me había entrevistado, a un lado. Me dice, tú nada más calladito, ahorita aquí vemos, ¿no? Cómo nos arreglamos. Y pasan las semanas, no me he dado cuenta todavía dónde estaba trabajando. Cuando empiezan a hacer todo el proceso de selección, porque entré sin estar Sí, contratado, pero yo tampoco pregunté, ¿eh? Eso se lo super recomiendo a los jóvenes. Peor error llegar y pedir condiciones. Y habrá quienes me critiquen, y está bien, pero a mí, lo que me ha funcionado es ve y da. sí, claro. Enseña lo que sabes hacer. Y después, en una de esas, que los otros se den cuenta cuánto vales y que te ofrezcan. Y yo lo hice. Ni pregunté cuánto me pagaban, ni si vacaciones, ni si tiempos, ni nada. Nada, nada. O sea, yo iba a trabajar, ¿no? Sí, Gabriel, al que le estaré siempre agradecido, al ingeniero Gabriel Bañuelos, me enseñó. Por eso me gusta también enseñar mucho, porque en aquel tiempo comenzaba la computadora y todo esto, la computación. Me acuerdo que llegaron las computadoras por paquetería. Pues no, estaba cerrado en el mundo, o sea, yo no sabía ni ¿qué es idea. esto? Pero también se instala, dije, pues conectarla, sí sé, ¿no? Ahora, úsala, ¿no? Y cuando me dijo, ¿no lo sabes usar? Le dije, no. ¿Quieres aprender? Como dijo aquel país, dije, sí. Dice, pues mira, pero en su cara, Alex, nunca vi un gesto así de sorpresa o por qué no sabes, ¿no? No, ahorita te enseño. Eso sí, nada más, ponte listo porque no voy a enseñar 2 veces. Negritas, entrar, todo lo que se hacía en un Word, en Sí, Excel, pues ahí me tienes en la computadora. De verdad es que parecía que ya la sabía usar. Le entendí demasiado rápido a cómo manejar una computadora. Y así pasó el tiempo. Hasta que me di cuenta que estaba trabajando para escala internacional. Con su matriz, sus oficinas centrales están en Monterrey, en Nuevo León, en San Pedro, no, si no recuerdo, por el Chipín, que de aquel lado está la empresa. Pero es una empresa con un nivel de exigencia para trabajar ahí muy alto. La mayor parte de los que trabajan ahí son gente egresada del TEC de Monterrey, gente demasiado preparada, porque es el producto que vende Scala claro. para administrar proyectos que se gestionan por millones de dólares, ¿no? Entonces, fui a Monterrey, días después, perdí el vuelo porque no sabía que había que llegar antes, ¿verdad? Para Sí, documentar, pensé que era como tomar el camión, perdí el vuelo, bueno, fui aprendiendo muchas cosas, me di cuenta ya dónde estaba pisando, en qué empresa estaba,
Me mostraron el sueldo que iba a ganar, estaba muy alto, fuera de lo que yo pensaba, y me enseñaron otro nivel de vida. Y ahí fue cuando empecé a ver San Pedro Garza García y las casas y las avenidas y la vida de Monterrey y dije, yo me puedo acostumbrar a esto, ¿no? Esto me gusta, esto de ver. Me acuerdo muchísimo que había una persona que se llama Nacho, el arquitecto Ignacio, que salíamos de su carro en un Mustang del estacionamiento y parecía que le iba a pegar, ¿no? Y siempre he sentido esa sensación. De hecho, cuando subo por un estacionamiento ahora con los carros, digo, es esa sensación de, pero decía, me gusta este carro, me gusta esta casa, me gusta todo esto que está aquí y lo voy a conquistar, ¿no? Te Y la gustaba lo verdad, que veías. me encantó y empecé a subir mis estándares en cuanto a nivel de exigencia de qué era lo que quería para mi vida. Cuando tú sales de tu pueblo, literal, y que solamente alcanzas a ver y que crees que la casa de la esquina es lo mejor y que lo empiezas a ver, dices, pues está padre, me gustaría. Pero cuando te das cuenta que hay otro mundo, tu mente cambia, ¿eh? Sí, sí, 100%. Los sueños se vuelven mucho más altos Grandes. y ahí es donde mi mente, yo pienso, Alex, que desde entonces, desde que hice esos recorridos de ver esas mansiones, esas casas y de decir yo quiero esto, como que mi mente la programé para saber qué era lo que quería. Ya después del camino no sería fácil, pero ya sabía lo que quería, ¿no? Sí, qué importante es esa parte y aparte cómo llegaste a ese primer trabajo, ¿no? Porque Además del primero. sí, el primero que llegaste y ya estabas sentado en una sala de juntas y tú haz como que sí y hasta después viste condiciones de trabajo, o sea, era la primera vez que te presentabas ahí como tal y hoy cómo ha cambiado la mentalidad, ¿no? O sea, hoy entrevistas a alguien y lo primero que hacen es ¿y cómo están las condiciones? ¿Y cuánto pagas? O sea, tú en ese momento que estabas sentado en esa sala de juntas no sabías cuánto ibas a ganar, no Nada, sabías realmente nada, ¿no? O sea, es más, no sabías si ya estabas trabajando. Sí, exactamente. Pero como hay algo que nos enseñó mi papá allá en la infancia que decía, siempre a donde llegues, pregunta qué hay que hacer. Siempre. Sea trabajo, sea casa, a donde llegues, tienes que decir qué hay que hacer, ¿no? Y eso fue lo que le decía yo a Gabriel en ese momento, ¿qué hay que sí, hacer? Pues vete por esto, vete por aquello, apúntale esto. Y al otro día, ¿qué hay que hacer? Y a él le encantaba, yo sé, nunca me lo dijo. Y ni yo sabía que iba a ser coach, sabía que iba a llegar a estos momentos, pero no sabes cómo le agradezco, porque siempre llegaba yo y le decía eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Y se reía y hacía los mismos gestos que te así, igualito, Sí, ¿no? sí, sí. Vente, haz esto, haz el otro. Y ya cuando terminaba, iba otra vez a su lugar y le decía, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y ahora le digo a la gente que cómo pedimos a gritos los empresarios llegar a encontrar ese tipo de gente, ¿no? Qué difícil Que, es. mira, ya ni siquiera que lleguen a decir qué hay que hacer, por lo menos que sepan obedecer, ¿no? Y que sean personas proactivas y que sepan echadas para adelante. Sí, es bien difícil. Ha sido complicado, pero también es parte de la misión que tengo en esta vida, ¿eh? Yo soy un convencido y me dedico a lo que me dedico, que ahorita te diré más a fondo qué es lo que hacemos en la consultoría, porque soy un convencido de que la gente sí puede cambiar y que Sí, la gente sí, con el método correcto, con la mente correcta y con la motivación correcta, cualquier persona, cualquiera, puede tener un cambio en sus comportamientos. Hay un proceso que a mí sí, me encanta, que hoy lo leí alguna vez, lo entendí, lo analicé y dije, es que aquí está todo. Es un proceso que nos lleva desde tus creencias, desde lo que tú crees, hasta tu realidad. ok, Cuando nuestra realidad, los resultados que hoy tenemos, son originados por nuestra creencia. Lo que tú crees te genera un pensamiento. ok, Ese pensamiento mantenido constantemente te lleva a una emoción. Esa emoción te lleva a tomar decisiones. Las decisiones te llevan a tomar acciones y la suma de todas esas acciones es tu realidad. sí, Entonces, la clave está en qué es lo que creemos. Y yo creo que cualquier persona, cualquiera, con el acompañamiento correcto, puede cambiar su realidad. sí, totalmente. Las creencias lo es todo, ¿no? Sí, Hay mucha totalmente. literatura que comienza con el pensamiento. Cuida tu pensamiento porque tu pensamiento te genera tus emociones. Pero una vez también pensando, porque a mí me gusta pensar, me gusta estar reflexionando un poquito, dije, debe de haber algo atrás del pensamiento. Y son las creencias. Claro, también acompañado de otras cosas que ya se traen de herencia, que tampoco me voy a Sí, meter al tema justo. porque no soy experto,
Hay cosas que ya están heredadas, patrones heredados, pero de eso a las creencias que hemos ido trayendo a nuestra vida, de una manera consciente o inconsciente, a alguien las instauró acá, pero ¿quién pensaría que esas creencias que fueron instauradas en nuestra forma de ser, hoy están generando nuestra realidad, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, totalmente todo lo que piensas lo puedes atraer, ¿no? Y realmente, justo creo que una parte importante es eso que comentas, que es la constancia en hacerlo. Lo platicábamos atrás de cámaras, la disciplina que tú puedas tener, que ahorita vamos a ir a ese ujú, punto, pero toda esa parte de constancia, de disciplina, de las creencias, de ir haciendo que las cosas sucedan, es lo que te va llevando hacia donde tengas que ir o hacia donde quieras ir, ¿no? exacto, Porque realmente si tú te quedas sentado, pues difícilmente, ¿verdad? híjole, ¿no? No hay forma, ¿no? Y me acuerdo en los primeros capítulos de este podcast platicábamos y había una frase que dije que aparte el video, el video corto se hizo viral porque era, pues, si te quedas sentado esperando a que las cosas sucedan, no van a suceder. O sea, tienes que pararte, buscarlo, tienes que lograr las cosas, o sea, trabajar en las cosas, echarle esas ganas necesarias para que las cosas empiecen a suceder, porque si tú te quedas acostado a ver si llega, Sí, pues no, puta, güey, va a ser complicado, que me ¿no? digan cómo, ¿no? Exacto, exacto. Y Entonces, pues continuando con tus respuestas, salgo de la universidad, me voy a Escala. De Escala, un día también decido regresar a México, con el tema de encontrar y estar más cerca acá de la familia. Y entro a una empresa maravillosa. Nunca he tocado, y menos en una entrevista, este tema, pero creo que es el momento para venga, agradecerle a Polo, el director general de Marcos y Marcos de México, una persona que me invitó a compartir un sueño y de decirme, vamos a avanzar por acá. Después sucedieron cosas, ya no se pudo avanzar, terminamos la relación de una manera de un minuto, así lo hablamos, desde entonces no nos hemos vuelto a ver. ok. Sin embargo, fue un gran maestro de los negocios. Él tampoco sabe que me enseñó. Y hoy Normalmente sí pasa, ¿no? sí, era muy buen maestro. Dicen que los buenos maestros son aquellos que enseñan sin que el alumno se dé cuenta, ¿no? Sí, Hubo cosas maravillosas que me enseñó para que hoy pueda vivir y transmitir todo lo que hago desde el conocimiento de lo mucho que me aportó él. Así como Scala me aportó el conocimiento en la administración profesional de proyectos. Experto y esa me encanta a mí, el tema de la administración profesional de proyectos. Marcos y Marcos me enseñó, fue una escuela de liderazgo, una escuela de negocios. Me acuerdo perfectamente una frase que me dijo Paul una vez. Dijo, avienta el corazón por delante y el cuerpo te va a seguir. qué buena Y frase. repito, no sabía yo todavía que iba a estar en este camino. Un día también me dijo, la regué. ¿No? Voy a aprovechar este momento de hablar de Marcos y Marcos para hablar de las lecciones de Polo, ¿no? La regué, lo quise ocultar y así frente a toda la gente se subió a una mesa. Me dijo, mira, ingeniero, cuando la cagues, súbete a una mesa y grítalo, cabrón, la cagué. Te va a ayudar más que tratar de andar ahí con tus tonterías de estar ocultando las cosas. Otra cosa que me enseñó Polo, que lo platico mucho en mis cursos de ventas, él una vez iban a llegar, se dedicaba a hacer marcos para las fotografías, se hacen con una moldura. Me acuerdo que estaba esperando que llegara un pedido de unas muestras y yo me quería ir, pero él quería que me quedara a esperar a ver cómo estaban. Y ya total, después llegaron las muestras. La historia corta es que llegan las muestras el lunes, martes, y Alex, ¿quién sabe qué veía Alex en este polo en cada moldura? Yo veía maderas, yo veía palos, él veía otra cosa. Sí, Y por eso yo le digo a la gente, cuando se dediquen, independientemente de su producto o su servicio, si son capaces de ver lo que Polo veía en esas molduras, ya están. Porque por eso no estoy con él. Y por eso no seguí por ese camino. Porque él veía otra cosa. Él veía sueños, él veía futuro, él veía molduras moviéndose por todo el país, él veía su negocio, él veía dinero, y yo veía palos. La diferencia entre una cosa y otra, aunque veamos lo mismo, es con qué pasión lo ves. Yo les digo, enamórense, conozcan su producto o servicio de tal manera que puedan ser como Polo, que vean más allá de lo que yo simplemente veía en palos. sí. Entonces, eso me lo enseñó Polo. No, Polo me enseñó muchísimas cosas, ¿no? A La dirigir gente. pasión, ¿no?
Sí, Se llama pasión. No sé, totalmente. no sé si opines lo mismo que yo, pero creo que esa pasión y ese amor a lo que haces, Sí, 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 porque yo iba por un trabajo. sí. Ahora que me escuche, ¿no? No, no, también iba porque te estimaba y también me gustaba lo que hacía. También, porque Sí, soy buena persona y buen colaborador, ¿no? Buen empleado. También iba por eso, porque había que hacer las cosas bien. Y hacía las cosas bien. Tan que hoy es Marcos y Marcos de México, es la empresa más grande de México en el sector. Está a niveles muy, 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 muy altos, ¿no? Pero Polo también me enseñó que todo se mide. Yo recuerdo los primeros días, ya por la tarde hacía una llamada, le hablaba a la de ventas y le decía, ¿cuántos pedidos entraron? 10. ¿Cuánto representan dinero? 30,000. Y así, diario, diario, diario. Él traía los números. O sea, un vendedor debe traer sus números aquí. sí, Y diario, ¿no? ¿Cuánto prospecté hoy? ¿Cuánto coticé hoy? ¿Y cuánto vendí hoy? Y tampoco me dijo, apréndete esto, ¿no? Pero hoy yo lo entiendo sí, claro. que está donde está porque Polo tenía los números aquí. Siempre, siempre tenía los números aquí, ¿no? Entonces, hoy que me toca hablarle al emprendedor, hoy que me toca hablarle al empresario, les digo lo que bien dijiste ahorita, ¿no? Que ojalá y sea tu pasión. Sí, Ojalá y sea tu pasión. Cuando a mí me dicen, oye, ¿qué le puedes recomendar a este empresario que va a poner este negocio y lo va a llevar? Primero déjame platicar con él y le voy a hacer algunas preguntas claro. para ver si verdaderamente es su pasión. Y si no es su pasión, lo voy a encaminar a que la encuentre, ¿no? Lo que le llaman como el famosísimo Ikigai, ¿no? Sí, Aquello que es tu verdadera pasión, porque además también eres muy bueno en eso, pero que además que el mundo lo necesita y que hay quien pueda pagar por ello. Cuando se juntan esos círculos, estamos del otro lado, ¿no? sí. Es algo que también me encanta hacer con la gente. Y aparte que sabes que cuando justo traes esa pasión y amas lo que haces, lo transmites. O Totalmente. sea, yo me doy cuenta con mi negocio que voy a dar algunas capacitaciones y todo, y mucha gente me ha dicho, oye, o sea, se me fue volando el tiempo, aprendí todo, se nota que sabes, y realmente no es que se note que sabes, es que te gusta tanto que lo transmites con esa pasión y al Exacto. transmitir esa pasión, ese amor a lo que haces, el simple hecho de empezar a platicar y cuando empiezas a hablar de lo tuyo, te enalteces, sonríes, Sí. todo, la gente lo nota, Aunque sea lo por nota. teléfono, ¿eh? O sea, todo En, es en BNI, que acaba de terminar la presidencia, se los decía muchas veces cuando hablábamos del valor de del valor de la actitud, ¿no? La buena actitud. Qué importante es la buena actitud. Y literalmente en un curso de ventas lo aprendí. Cuando tú contestas de malas, el que está del otro lado de la línea, así esté del otro lado del mundo, se va a dar cuenta que estás de exacto. malas. Pero cuando tú contestas feliz, con una sonrisa, el otro sabe que estás hablando contento o que estás feliz, ¿no? Exactamente. Y eso me lo enseñó Polo. Polo me enseñó que hay que reír, que aun cuando las cosas se vuelvan complicadas, una sonrisa puede ayudar a bajar los efectos, ¿no? Entonces, Sí, termino la historia con Marcos y Marcos de México y comienzo a hacer algo propio, que también es un negocio que comencé hace muchos años, que no tiene que ver con el cuadro que él hace. Nosotros ok, manejamos el cuadro decorativo, que es hacer unas últimas cenas con una pasta que se llama Poleolio, un negocio que hoy maneja mi hijo ok, Alejandro, precisamente. Llevamos, fíjate nada más, aquí les quiero compartir algo bien interesante. Cuando nosotros a la vida le hablamos de una manera rígida, se vuelve complicado e incluso la rigidez se puede quebrar. Pero cuando dejas abierta la posibilidad de que algo suceda, pasan cosas maravillosas. sí, Me acuerdo que de aquel tiempo yo me puse a hacer esos cuadros en una de las vidrierías de uno de mis hermanos. Y me puse a hacer últimas cenas, pero muchos cuadros, ¿no? Hay una altero así. Y me dice, compadre, que se fueran vendiendo. Digo, pues igual y se venden. Fíjate nada más, o sea, yo creo que dejamos abierto un portal o algo de abundancia, porque llevamos 18 20 años haciendo cuadros diario y no tenemos uno solo en stock. Todo lo que se está produciendo está sí, vendido, ¿no? Nos dejamos abierto ahí algo de posibilidad abierta que pudiera suceder. Pues esos marcos me permitieron mantener el sueño de algún día llegar a ser empresario mientras maquinaba, mientras trabajaba en ellos. Y yo les decía que es bueno tener siempre un proyecto que te quite el hambre física para que te permita mantener viva el proyecto que aún no se ha dado. Entonces, qué bien, buena yo frase. recuerdo perfectamente, cada vez que estaba haciendo mis cuadros, yo ya estaba pensando en la casa, estaba pensando en la empresa, estaba pensando en otras cosas, ¿no? Y haciendo mis cuadros.
y siempre pensando y soñando en cosas mucho más grandes. Pero ahí ese me permitió que no se me olvidara que tenía un sueño y me quitó el hambre. Pero todavía venían cosas maravillosas en mi vida y entonces un día recibo la oportunidad de entrar a Grupo México ¿Qué? en la empresa Intermodal México, en la división de transportes. Y ahí también, todo esto que he vivido ha sido porque he tenido que estar ahí para conocer a mis grandes maestros. Ahí uno de los mejores maestros se llama Gabriel Navarro. Él nunca me dio una respuesta a algo, nunca. Si yo llegaba y le decía, oiga, ingeniero, nos indicaron que hay que hacer el cambio de estas refacciones en tal unidad. ¿Qué hacemos? Y siempre fue, ¿tú querías? A la gente nunca le den la respuesta, ¿eh? Nunca. ¿Quieres hacerle mal a alguien? Dale una respuesta. Pero qué tal que si la cambias por ¿tú qué harías? Y cuando a la gente la pones a pensar, entonces sí, estás generando algo para la vida, ¿no? Y Gabriel me puso a pensar muchísimo. Gabriel nunca me dio una respuesta. Un super líder. Sí, también, no sé si sepa o lo hizo intencional, pero me formó como uno de los mejores en la operación, haciéndome pensar. Después estaría Ricardo Hernández, su Aprendiendo a jefe, resolver, ¿no? aprendiendo a resolver, viendo la forma de cómo se Sí, resuelve. Pero a la gente nunca le dé las respuestas. Siempre la invitación, ¿tú qué harías, no? sí. Y decía con su voz, ¿y tú qué harías, ingeniero? Es una voz ahí media fuerte, pero siempre me inspiró a esa parte. Llegaría Ricardo Hernández, su jefe de Gabriel, también otra persona, ¿no? Él me enseñó que de todo hay que dejar evidencias. De todo. Un día estábamos en una junta Bueno, así de frente. Me dice, oye, hay que limpiar los patios de las vías 11 y 12 de Punta Cerrito, del Cerrito. Y después me llega, todavía no está todo el WhatsApp, me llega un correo, ¿no? Con lo que me acaba de decir. Y digo, ay, género, ya me lo dijiste, ¿qué necesidad de que me lo mandes? Dice, ¿me respondes de enterado, dije? Dije, bueno, enterado, bueno, ya lo recibiste, ya, sale. Se prende esa. Donde tenía que haber limpiado, no limpié. O sea, aparte de que no obedecí, se prende, hubo un incidente, se prende, es un material plástico. Y cuando iba yo por la carretera, empiezo a ver el humo. Dije, ese es en puntas, son mis shocks, cabrón, es un aparato que se utiliza para que las camionetas no se muevan. Son mis shocks, ¿no? Me voy, no, pues ya del incendio, bomberos y todo. Dije, ¿y ahora? Entonces me habla Ricardo. Pues entonces se supo, llegó al corporativo acá a México. Y es bien facilito, ¿eh? Digo, no quiero quemar a nadie, pero se da a esos niveles que alguien se tiene que ir. sí, sí, sí. Alguien se tiene que ir. Hubo un Una error. cabeza. Alguien se tiene que ir. Y dijo, Ricardo, no va a ser la mía, ¿no? Porque entonces le habló su jefe y le dijo, oye, ¿te acuerdas que te mandé la instrucción de que se estuvieran vías limpias? Y Ricardo dijo, sí, te contesté el correo. Ah, ok, ok. Oye, ¿y tú a quién le pasaste la instrucción? A Saturnino. ¿Tienes el correo por ahí? Sí, 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 jefe. Saturnino, ¿tienes la instrucción a Felipe? Que era el que lo tenía que haber hecho. Digo, no. Dije, pues ya sabes, ¿no? Alguien se tiene que ir. Y ahí se acabó la relación con Grupo México. En una parte, al final eran buena gente, si me movieron nada más a otro lugar, a Felipe Pescador. Ahí me fueron a esconder un rato, donde también conocí gente maravillosa, Sí. Zacatecas. Es un lugar donde tres, cuatro calles, está muy pequeñito, pero gente maravillosa. Iba por 3 meses, a los 6 meses yo seguía allá, ¿no? Sabes que Sí. de una manera muy, muy bonita. Pero todos los lugares donde he estado me han permitido tener grandes maestros. Después de esto, trabajando precisamente para el Grupo México, para Intermodal, seguía yo con esa inquietud, Alex, de que de que yo sabía que había venido a este mundo a hacer cosas más grandes. Yo le llamo a trascender, a dejar huella, Sí. ¿no? Y siempre andaba inquieto y me decía en aquel tiempo Liz, que era como la capturista, mi asistente allá, y es que no lo entiendo, ingeniero. Tiene todo, un buen trabajo, tiene buenas prestaciones, le cambian la camioneta cada año, tiene computadora, trae radios, tiene mucha gente. No lo entiendo, ¿no? ¿Por qué no está conforme? Se bueno, me tiene a mí, ¿no? Como asistente, como asistente. Dije, digo, bueno, digo, no sé. Y ahí, otra vez, la fuerza de la mente, ¿no? Recuerdo perfectamente, estaba en Silao, asignado a la estación de Silao, para dar el servicio a General Motors. Cuando voy cruzando las vías, sentí algo va a pasar. Ya estuve inquieto esa tarde, la noche no pude dormir,
Y aquí es donde se empieza a poner interesante el asunto, ¿no? Me habla la esposa de Pedro, que ya les hablé, y me dice, oye, metieron a Pedro a la cárcel. Dije, pues sácalo, ¿no? Hay que pagar, hay que hacer. Sí. Dice, no, al reclusorio norte. Pedro, una persona que si algo ha hecho es preocuparse por los hermanos, que ya les platicamos todo, el Ujú. que se quita el bocado de la boca para dártelo, el que siempre vio por sus hermanos, al que le debemos todo, toda nuestra formación y muchas cosas. Y me vine destilado para acá. Ahí es cuando ves las paredes del reclusorio, no altas, altísimas, ¿no? Sí, Y tampoco conocía a BNI, entonces no había mucho a quien a recurrir, ¿no? Ahí te das cuenta sí, que también tu nivel de contacto está bien limitado. sí, 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 sí. Afortunadamente contamos con vecinos, contamos con amigos, contamos con empresarios, con algunos empresarios que nos ayudaron a pasar toda esa historia. Pero ahí es donde verdaderamente te das cuenta de la unión, del amor por lo que queremos. Yo recuerdo que me dijeron, ¿y quién le va a decir a mi papá? Satur, que le diga Satur, ¿no? Él sabe cómo decirle. Ya fui, estaba sentado, le digo, papá, ¿qué crees que pasó esto y esto? Me dice, bueno, pues vamos a sacarlo, ¿no? Pero él no entendía que apenas empezaríamos un camino muy duro, muy Sí, duro. Y un día me dijo, sí. mira, nunca te he pedido nada, nunca te he pedido nada. Hoy te voy a pedir, quiero que regreses a tu hermano, que me traigas a tu hermano. Y ahí, hoy, cuando les hablo del por qué hacer que las cosas pasen, yo antes pensaba que mi por qué era sacar a Pedro. No es cierto, mi por qué era no ver llorar a mi papá. No, y son de esas que Qué fuerte. estás comiendo y no te pasa el bocado. Y mucha gente que te engaña, te dice que dame tanto y yo lo saco. Y ahí estás toda la desesperación dándole ese dinero. Se lo súper recomiendo, súper recomiendo. Antes de que le den dinero a un abogado, hay muy buenos. Eso me consta porque uno muy bueno sacó a Pedro. Sí, La historia corta, después de muchas lágrimas, de todo lo que se tuvo de lo que nos tuvimos que desprender, que no nos arrepentimos nadie de lo que soltamos para poder lograr esa parte económica, lo volveríamos a hacer por Pedro y por quien fuera de nuestros hermanos. Y dice Pedro, y aunque no fuera de nuestros hermanos, ¿no? sí. Lo logramos, recordamos, se le dio la sentencia a Pedro y después se le iba a ratificar. Yo estaba trabajando todavía para el ferrocarril, pero mi amigo Ricardo, que era mi jefe de Grupo México, ya me había movido a la estación de Cuautitlán para que estuviera más Más cerquita. cerca. Yo te voy a mover a Cuauti para que estés ahí al pendiente de tu familia. Dije, muy bien. Y ya estando ahí, recibo la llamada y me dicen que iban a ratificar la sentencia a Pedro. Y bueno, pues estamos peleando. Aún no puedo decir el nombre para un hospital muy grande en México. Entonces, cuando llegamos a las audiencias, pues llegábamos nosotros y nuestro abogado, y ellos llegaban con todo un bufete de abogados, no, imponía, ¿no? Pero Sí, además enfrente de nosotros le daban el regalo a la secretaria, ¿no? Y de acuerdos y todo esto. Entonces realmente no había mucho que hacer, pero Dios existe, nuevamente, ¿no? Y Pedro es siempre, presente. siempre, siempre tuvo mucha fe, mucha fe. Pedro tiene una capacidad de adaptarse increíble, ¿eh? A él le ha pasado de todo. Y lo ves, una persona con una personalidad muy fuerte, muy echado para adelante. Y ese día que iban a tocar tocaba ese tema de la ratificación, lo van a traer y dicen los que estuvieron ahí, porque no estuvimos nosotros, que algo pasó en esa sala, donde de repente la juez o la secretaria dice que ella ya no puede continuar con eso, que ya no aguanta. Le pone el sello y ordena su libertad inmediata. Sale Pedro y lo primero me da una lección. Lo primero que hace cuando sale y nos abrazamos, lo que sigue, compadre, perdonar. Esto no se lo deseo a nadie, ni al que me trajo aquí. Hay que perdonar. Hay que perdonar porque el perdón sana. Me abrazó, nos dimos la vuelta y nos fuimos. Nunca más volvimos a hablar del tema. Sin embargo, en la familia siempre hemos tenido un buen humor. Y dijimos, de esto no hay que hablar, ¿no? Esto sí es delicado, ¿no? Carguémosle carrilla con otras Sí. cosas, pero no, esto sí es delicado. No había pasado media hora cuando estaba cargando carrilla él, ¿no? Risas y más risas. Mi papá nos enseñó a reírnos hasta en los momentos más difíciles. Hay que tomárselo por la buena. Imagínate si nos enseñó a reír mi papá, que el día que falleció tenía 4 años. Antes de que falleciera, porque Dios nos quiere mucho y nos lo dejó como un mes ahí en la casa.
Y hablábamos con mi papá, siempre hablábamos de la muerte y de cosas así. Y decíamos que mi papá, antes de que se muriera, nos había dicho que años atrás, ya es que los papás normalmente dicen, aquí dicen que a todos los hijos los quieren igual, ¿no? Pero mi papá no, mi papá sí ponía, y esto que quede grabado. El primero era Pedro, el más grande. El siguiente era Jorge, más chico. El siguiente Elías, el más desastroso. Luego Poncho. Y al último me dejaba a mí. Pero como unos días antes dijo que quería arreglar las cosas y que siempre lo había dicho al revés, ¿no? Que al que más quería era a mí y mis hermanos. No, 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 no. Usted porque ya se va a morir. Sí. Pero las cosas las dejamos así como estaba, ¿no? Mi papá siempre me tuvo, pero también siempre les recomiendo que cuando pasen cosas como estas, donde alguien te hable o te diga cosas que no te gustan, no es la otra persona la que tiene la culpa, eres como tú reaccionas a lo que te está pasando. Claro. Y yo reaccionaba diciéndole, ¿no? Está bien, pa. Ok, me dejó en último lugar. ¿Por qué cree? El que más lo ama soy yo, ¿no? Y ahí entrábamos en unos temas. Pero a todo esto que te platico, mi papá nos enseñó que la vida debe ser con humor, de Sí, todo lo que pasa. Y nos empezamos a reír de eso, de la situación que estaba viviendo Pedro. Sin embargo, pues teníamos una deuda, debíamos dinero, dinero interesante. Y Pedro, cuando sale, se va a la vidrería de todos mis hermanos, supuestamente a trabajar. Pero pues una persona que siempre ha sido estudio, preparación, que sus manos finitas, muy cuidadas, que iba además venir de un año y meses de no hacer nada. Ah, no, estaba en la casa. Y luego lo pones acá. Uf, Imagina esta escena. En un bote de esos una cubeta de esos de 20 litros, la volteó, ahí se sentó, de mezclilla, con su gorrita de lado. Y no está mal que pero no iba con la persona que siempre andaba muy alineado, ¿no? sí, Ahí, y veía un carro, temblaba. Veía una patrulla, pues se metía corriendo, ¿no? Se quedó literal afectado, muy, muy sí. afectado, Afectación muy afectado. emocional y todo. Y entonces le dije, Pedro, necesitamos que te pongas a trabajar, necesitamos pagar este dinero. Y me dice, pues sí, voy a vender comida o pollo, a ver qué. Le digo, no, padre, necesitamos mucho dinero. Y le dije, voy a hacer una empresa y tú vas a ser el director. Y dice, ah, está. Pasa todo en ese momento ya se termina la relación con Grupo México, con Intermodal. Me voy al pueblo, pido, no tengo nada, pero nada es nada. Pido prestada una computadora en un café internet a Ernesto. Me presta la computadora, las impresiones, hago mis tarjetitas, eso sí, en opalina para que estuvieran gruesecitas. Y le digo a Pedro, ya está, esta es la carta, somos una empresa de consultoría, nos dedicamos a implementar sistemas de gestión de calidad en ese momento y tú eres el director general, aquí están tus tarjetas, ¿no? Y todavía Pedro, así como, sí, pero de aquí, cuando tú estás comenzando en esta parte, lo más importante es la seguridad. Yo sí hice mis tarjetitas y me las guardé. Y así andaba. Y la gente a la que yo les compartía que ya tenía una empresa y que íbamos muchos se reían. Pero recuerdo una doctora que tiene unas ópticas a la que fui y le platiqué, ¿no? Le platicaba de este proyecto. Y después, ya ha pasado el tiempo y cuando vio que sí lo estaba haciendo en realidad, me dice, te confieso algo. Digo, ¿qué? La primera vez que fuiste y que me dijiste que ya habías encontrado la solución a tus problemas y que ya habías creado una empresa, no sabía, no te entendía de qué me estabas hablando, pero ¿A dónde sabía ibas? que lo ibas a hacer. Se veía en tu mirada una seguridad. Dice, cuando te fuiste después lloré. Dije, porque ella me vio y mucha gente nos vio en momentos de mucho auge y de repente te ve en ese momento donde solamente hay una ilusión y unas ganas de querer salir adelante y literal, te lo juro, lloré cuando te fuiste porque dije, híjole, no sé qué vaya a hacer, sé que lo va a hacer, pero la está pasando mal. Pues así anduve unos días y en la cena de fin de año, eso fue en noviembre, en la cena de fin de año, me pregunta uno de mis cuñados, esposo, hermano de mi esposa, oye, ¿tú qué haces? Güey, yo tengo una empresa. Puta, voltearon todos como ya se valió, ¿no? Ya Sí, lo esto perdimos. ya va a empezar a... Pero a él, al que se la di, la agarró y dijo, ah, oye, ¿y no haces cobranza? "Oh, claro que hacemos cobranza. 31 de enero, ¿eh? Dice, oye, ¿y si vamos a ver mañana a mi patrón? Creo que necesita algo de cobranza para Telmex. Dice, pero mañana es 1 de enero, no trabajan. No, sí. No, sí trabajamos, ¿cómo no? Conseguimos unos trajes, porque yo tenía trajes, ya se había vendido todo, en una tintorería que nos prestaron.
No les voy a decir el nombre de la tintorería porque Para no para quemar. no quemarlos, pero ella ya falleció, la señora desafortunadamente nos prestó unos trajes, a mí me prestó un traje, con ese fuimos a ver al prospecto, la historia corta es que Pedro logró hacer la recuperación de la cartera, cobramos el dinero, sería nuestro primer cliente y la bendición, de ahí para adelante, a buscar clientes, y desde entonces hasta el día de hoy no ha pasado un solo día que tengamos algún problema por no tener un cliente. Cuando eso se da, mi hermano Jorge, el más pequeño, que trabajaba para una empresa, dice, oye, ¿y si te llevo con Homero, que es el dueño de la empresa, en ese tiempo se llamaba Exhibit, para que le puedas ayudar con lo que tú haces? Llegué con Homero, le platiqué lo que hacía. Yo recién llegaba a Monterrey, entonces traía el tonito un poco diferente al de Regio. acá, el regio. Me dice, mira, no te entiendo muy bien qué haces, pero quédate. Igual y en una de esas hacemos cosas diferentes. Y la clave en los negocios es hacer la pregunta correcta. Le digo, ¿qué es lo que más te duele ahorita? No, pues tengo muchas quejas, muchas devoluciones, tenemos un rollo. Mi principal cliente, que es de Diageo, comercializadora de Diageo, Wow. tenemos temas. Y empezamos a trabajar e implementamos, dejamos las bases para la certificación de ISO 9001. Ok. Al paso de los 6 meses, siempre platico esa historia, recibe el reconocimiento como el proveedor proveedor del año en Diageo. Y pues le dije a Homero, oye, cuando te pregunten cómo le hiciste, ¿me puedes recomendar? Digo, pero claro, Saturno, Homero y yo tenemos esa amistad donde pues prácticamente siempre es nuestro mejor vendedor, ¿no? Cuando le preguntan cómo le hiciste, siempre habla de la consultoría. Y es un tema también de agradecimiento, porque Homero fue la persona que nos prestó mucho dinero cuando fue el tema de Pedro. Entonces yo siempre se lo he dicho, que estaré eternamente agradecido con él porque nos generó Justo. la ayuda, nos tendió la mano y desde entonces, y él lo sabe, que en el momento que nos ocupe, ahí vamos a estar para poderlo ayudar. Pero ahí nos hicimos especialistas en ese tema de sistemas de gestión de calidad. Y le digo, oye, quiero otra empresa que se dedica a lo mismo que tú, quiere que lo haga, pero quiero pedirte permiso, le digo, porque al final. Y su respuesta es que por eso le va tan bien, ¿no? Que le vaya bien, también hazlo, ayúdale, no me importa, que nos vaya bien a todos. Entonces, pues ya me dio la libertad de poder hacer muchas empresas que se dedican a la fabricación de exhibidores, llegar a hacer la implementación de este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, Saturnino, y ahora que mencionas que así inicias tu negocio de consultoría, pues actualmente es impresionante también lo que haces. Estás en BNI, hace ratito platicamos, estamos en las mismas oficinas sin darnos cuenta. Y toda esta parte, y pues bueno, en este negocio de consultoría me platicabas que pues estás muy dirigido a toda la cuestión de ventas, a toda esta parte que aparte creo yo que las ventas es el corazón de la empresa, ¿no? Sin Sí, ventas ninguna empresa sobrevive, ¿no? Y lo exacto. platicábamos que da mucha tristeza el ver el día de la inauguración cómo la gente está pintando, ponen espectaculares y todo, y a los 3 meses están cerrando, y pues eso se debe a la falta de ventas, ¿no? Y eso Exacto. es una parte medular en donde tú eres experto, ¿no? Sí, sí, la consultoría como tal, somos una empresa de consultoría organizacional. Ya aprendí, ya le voy entendiendo, dijo un amigo. Ya le voy entendiendo que cuando tú llegas ofreces un tema de consultoría, estás hablando de una inversión interesante mensual, dependiendo del proyecto, pero que al paso del tiempo puede, si no se está generando el dinero necesario, podría llegar incluso la misma consultoría a sentirse pesado, ¿no? Esa inversión. Sí, Entonces ya lo entendí. Lo primero que hago con las empresas, sí mejoramos sus procesos, sí mejoramos su rentabilidad, pero nos enfocamos mucho al tema, como bien mencionabas, al tema comercial. Es algo en el que sí me puedo considerar especialista, que es formar vendedores de alto nivel. Entonces, hoy ya lo hacemos y la fuente, la mayor cantidad de referencias que nos llegan es a través de BNI. Aquí también estaría agradecido a Ricardo ujú, Escamilla, quien fue el que me llevó. Él ya no está en BNI, pero Ricardo Escamilla me llevó hace 8 años a BNI. Y desde ahí nos llegan las referencias, ¿no? El 90-95% de los clientes que wow, recibimos vienen a través de muy BNI. buenos. Y es eso, enfocarnos en una metodología muy sencilla, se llama metodología de las 3M. Cualquier persona puede lograr lo que quiera en el tema de ventas con las 3M's: mente, motivación y método. Cuando esos tres
están muy bien alineados a tu proyecto, se pueden dar cosas maravillosas. Yo siempre les recomiendo y nada más digo que los números son maravillosos, ¿no? A Sí. mí nada más dime, ¿cuánto vendes actualmente? ¿Cuánto quieres llegar a vender? Hagamos el plan, dame la gente a la que la voy a capacitar y en 15 años no hay objetivo que no hayamos logrado, ¿no? Guau, qué interesante y aparte, como dices, esa parte de las ventas y el capacitar a vendedores, estrellas, la verdad es que es como te decía, una parte medular en el negocio y aparte creo que es una de las partes más importantes. Platicábamos que tú, una de las preguntas que siempre haces es: ¿cuánto quieres ganar al mes? Y es una respuesta que te deben de dar en 3 segundos, ¿no? Y ahí sabes si los números están frescos o si no, ¿no? Exactamente. Platícame esta pregunta de dónde viene, cómo nace, cómo va. Eh, Parte de saber, dicen que no sabe a dónde quiere ir, ya llegó, ¿no? Eso es fundamental. Que no sabe a dónde quiere ir, ya llegó. Entonces, yo le digo que a la gente necesita sí o sí tener bien claro el punto a dónde quiere llegar. Y eso lo traducimos, lo ponemos en pesos. Yo quiero vender 1 millón de pesos al mes, yo quiero vender 10 millones. Pero cuando tú dices con esa claridad, pasan cosas, muchas cosas, se alinea todo. Pero hay que tener la certeza y la claridad de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Mientras no se tenga eso, difícilmente vamos a avanzar, ¿no? Sí, ese es bien importante, saber a dónde quieres ir. Y aparte creo que realmente nadie lo tenemos claro, ¿no? Porque muchas veces quieres llegar a un lado y cuando llegas quieres más y vas extendiendo esa parte y vas avanzando Sí, y muchísimo, es ¿no? válido. ¿A dónde quiero llegar? En este año, ¿no? Y Exacto, después al justo, otro y al justo, o sea, otro. de dónde ibas a corto plazo, a mediano plazo y tal vez a largo Sí, plazo, ¿no? pero hay que saber a dónde Entonces, queremos llegar, ¿no? sí, por Porque es supuesto. fundamental. Tú nada más, y siempre le digo a la gente, usted nada más piénsele un ratito, defíname bien a dónde quiere llegar, que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Sí, Nosotros estamos convencidos que cualquier persona no logra su objetivo empresarial o por falta de claridad en sus procesos o por un tema de actitud. uf, La claridad de sus procesos, a eso les ayudamos. Todo lo que sean implementaciones de sistemas de crecimiento como ISO, todas esas herramientas que te permiten tener un crecimiento, eso lo implementamos en la consultoría. Pero también trabajamos con el tema de la actitud, que esto sí me gustaría dejarlo para algún otro momento, por porque supuesto. te da para un tema Nos, extenso nos amanecemos. hablar del tema de la actitud y cómo consultoría CAIS y la marca de Saturnino está impactando en el cambio de actitud de los mexicanos. Sí, qué importante es esa parte y qué importante es también lo que me comentabas, se me quedó muy grabado, que todo lo multiplicas por 10 pero al final todo lo multiplicas por 10, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? Multiplícalo por 10, tu actitud multiplícala o mejórala por 10, tu disciplina multiplícala por 10 y Sí. todo tiene que aumentarse por 10 para que las cosas realmente funcionen y sirvan, ¿no? Sí, es un principio que decimos que debemos de pensar en grande, ¿no? Si hoy en día tu meta mensual es de 600,000, ¿por qué no 6 millones mensuales? Y entonces haces toda la estrategia, porque se puede, ¿eh? Nada, es cosa de pensar diferente. Claro, Yo le digo a la gente, todo está acá. Cuando tú piensas diferente y haces la estrategia diferente, el resultado, tal vez no lleguemos a los 6 millones, que será 600 por 10, a los 6 millones, pero mira, si llegamos a 4 millones, no nos vamos a dar por mal servidos, después de haber pensado en pequeñito en 600, ¿no? Pero lo dijiste de una manera extraordinaria, Alex. ¿Quieres resultados por 10? Tienes que estar dispuesto a pagar el precio por 10. claro. Levántate 10 veces más temprano, sonríe 10 veces más, apasionate 10 veces más, transmite que lo que te está gustando 10 veces más, te está gustando lo que estás haciendo. Todo por 10 y créeme, puro sentido común, pues, causa y efecto. Sí, Si tú haces 10 veces más, obvio que el resultado va a ser 10 veces más. sí. ¿Vale? Me quedo con esa frase, la verdad que qué importante es esa disciplina, ese tener, ese crecer, esa parte de ir cambiando, ¿no? De ir mejorando para bien, desde el hecho de la actitud que comentabas, que nos podemos amanecer, hasta una simple sonrisa que al final se traduce en actitud, el seguir aprendiendo, seguir capacitándote, seguir estudiando, seguir buscando, ¿no? Tienes historias de éxito impresionantes, que platicábamos hace ratito. Hoy ayudas a más de cuántas empresas me comentaste. Actualmente asesoro y participo en consejos de más de 23 empresas, aparte de los negocios propios.
pertenecemos a BNI como consultor director en Escala. Soy miembro activo en B2B, Capital B2B, que es el único capítulo en América Latina donde la facturación se pone interesante, los contactos se Sí, ponen interesantes. De ahí soy el vicepresidente también. Entonces, toda esa visibilidad a la que literal se lo agradezco mucho a Alejandro Obregón, pues me permite estar en foros que nos da la oportunidad de llevar el mensaje, porque aquí sí quiero hacer ese hincapié. Creo que tengo una misión y es lo que mueve todo, ¿no? Esa misión es impactar en el mayor número de mexicanos para que puedan tener un futuro diferente, porque sí se puede tener un futuro diferente, pero no basta solamente con tener la intención, hay que hacer una estrategia. Y eso es ahí donde los quiero acompañar, ¿no? Y es algo que me nace del corazón. Quiero generar mucho contenido, mucho, mucho contenido, para que la gente que no tenga el acceso o la posibilidad de tener a un coach, a alguien que los pueda acompañar, pues que por lo menos tenga la opción de ir y consultar por ahí algunas recomendaciones y que cuando se den cuenta que creyendo y pensando diferente, pueden cambiar su realidad, créeme que podemos aspirar a tener un México diferente, ¿no? También me decía Alejandro Obregón, ahora que platicábamos en unos momentos, porque soy coach de Alejandro Obregón también, eh, digo, cuando tu propósito es muy grande, todo se mueve más fácil. Y mi propósito es enorme, ¿eh? Yo sí quiero cambiar la forma de cómo México y los mexicanos pensamos. sí. Es algo con lo que me despierto todas las mañanas. Todo el día estoy pensando en eso. Y cuando me voy a dormir, pienso, ¿cómo le puedo hacer para que más mexicanos pensemos diferente? Y pues no me queda más que agradecerte este espacio. No, hombre, Saturnino, la verdad es que yo encantado y qué bonito cierre con esta frase de que quieres cambiar la mentalidad y que quieres hacer contenido para que cualquier persona tenga acceso a esta información. Ese es uno de los pilares que de donde nace, no era suerte, eran ganas, este podcast, en donde justamente la intención de esto es entrevistar a personas como tú, conocer las historias, platicar sobre esto para que la gente que nos está viendo en cámaras sepa perfectamente pues, que las cosas requieren un tiempo, requieren echarle muchas ganas, las cosas normalmente no llegan de suerte y si hay un destello de suerte hay que saberlo aprovechar como decías, porque tal vez fue suerte que esa persona en la curva te llamara y te hiciera 20 y te presentara al que iba a construir las canchas de fútbol o tal vez fue cuestión de suerte que el policía te dijera, oye, ven, baja estas escaleras y sigue este pasillo para lograr tu primer trabajo. Entonces realmente hoy me quedo con una gran historia de tu parte, Saturnino. La verdad es que estoy bien agradecido por haberte podido entrevistar y que este podcast salga contigo, porque nos has demostrado que has tenido que pasar por muchas cuestiones, desde ese famoso cuartito que ahí sigue y que me encantará un día ir a conocer hasta la empresa que hoy tienes, todo ese camino, lo que pasó con tu hermano que platicábamos, que en algún momento te perdiste en otras cosas, esa fe también que te dio el aferrarte a esa cruz y el despertar y decir, ahora quiero estudiar. O sea, realmente todas esas cuestiones son cuestiones que, como lo comentábamos, eran cuestiones que venías trabajando, eran cuestiones que se venían con el paso haciendo y que todo tiene un nacimiento desde una familia amorosa, desde una familia unida, hasta pues lo que hoy tienes y lo que hoy transmites, ¿no? Entonces, Gracias. a mi audiencia, de verdad, espero que este capítulo les haya gustado, les haya movido muchas situaciones. De verdad estoy bien contento de esta entrevista. Sé que a muchos les va a mover, muchos se sentirán identificados y si les gusta este capítulo, por favor, déjenlo aquí en los comentarios, dejen aquí y para cerrar este capítulo, Saturnino, nada más me gustaría que nos dieras un consejo a toda la gente que nos está viendo, un consejo que les pueda hacer cambiar esa mentalidad que quieres cambiar. Claro que sí. Ser agradecidos. Nunca salgan de su casa
Nunca salgan de su casa sin agradecer 100 veces. 100 veces, parecieran pocas, pero créanme que al paso de los días, de los meses, cuando tú tomes esa disciplina de agradecer 100 veces antes de salir de tu casa, van a venir cosas increíbles. Y recuerden, hay 3 frases que a mí me marcaron en la vida. Es sin miedo, sin pena y sin culpa. Sin miedo, sin pena y sin culpa. Son 3 frases que a mí me han permitido abrir el camino desde donde estábamos a donde estamos hoy. Cierro con esa parte. Recuerden esa imagen de Pedro, ahí sentadito, ahí, no pasándola nada bien. Hoy abre sus persianas y el niño tiene de vista a la Diana Cazadora, ¿no? Ahí arriba está su oficina, ahí está el despacho para el que colabora, el que es uno de los directores. ¿Y cómo se llega desde estar aquí hasta ese nivel? Cambiando la forma de pensar. Y ese es el mejor consejo que les puedo dar, es que lean, que consuman el mayor número de contenido que te permita comenzar a pensar diferente, porque en el pensamiento está tu futuro. Hombre, Saturnino, qué buena frase, de verdad. Cuántas enseñanzas me dejas y espero que así como me dejas estas enseñanzas, todas las personas que nos están viendo o escuchando lo logren captar de ese modo. Y pues bueno, voy a dejar aquí también, aquí abajito tus redes sociales en donde te pueden contactar. De verdad, si estás interesado en tener una plática con Saturnino, de verdad escríbeles. Si no, deja aquí abajo los comentarios. Seguramente te va a estar monitoreando y leyendo y te va a contactar. La verdad es que nuevamente, como dices, el agradecimiento es bien importante y estoy muy agradecido de haberte detenido el día de hoy aquí, Saturnino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. El placer es mío. Gracias.